BCH Nuit se acercó a su enemigo para vengar a su madre, sin saber que caería en la trampa emocional de un talentoso pintor, quien también buscaba secretamente vengar a sus propios padres. Cuando la verdad salió a la luz, el amor se convirtió en odio, pero el odio mismo los unió de nuevo, revelando que BCH Nuit era la hija ilegítima de THC Luan, el dueño del grupo Tu. La difunta madre de ella era una famosa pintora y el primer amor de él. Tras el accidente de tráfico de años atrás, la madre de ella falleció y él, fríamente, se apoderó de su valiosa galería de arte, renombrándola como Galería THC Luan. Después él, fingiendo ser un viejo amigo cercano de su madre, le dio a BCH Nuit la llave para que pudiera recuperar una valiosa pintura que su madre le había dejado. Pero cuando se enteró de que ella la tenía, inmediatamente envió a sus hombres a perseguirla para apoderarse de ella. Mientras huía, conoció a un misterioso y apuesto joven, que resultó ser el mismo que la había salvado del accidente de tráfico años atrás, aunque ella no lo recordaba. Aún desconfiando de él y pensando, ¿crees que por parecerte un poco a TNG Duitan, me voy a dejar engañar por tu belleza? Le puso un cuchillo en el cuello, obligándolo a abrirse paso entre la multitud para luego escapar. Mientras tanto, en la villa de THC Luan, su joven esposa se veía a escondidas con otro hombre, NGBC, quien casualmente era el novio de su hijastra. Cuando Tubonan regresó, el encuentro entre ella y su madrastra fue solo de desprecio mutuo, demostrando que los huesos no se forman de una masa de arroz. ¿Cómo va una madrastra a amar a la hija de su esposo? Ella solo pensaba en la enorme fortuna de su viejo marido, mientras que Bonan solo quería deshacerse de esa madrastra codiciosa, incluso comparándola con la perra sarnosa que se toca el coño, que ella tenía. Cuando su padre llegó a casa, Bonan se animó, ya que era su cumpleaños. Los dos conversaban de forma cercana, pero él no le preguntó nada a su nueva esposa y al pasar por su lado, casi descubre su secreto turbio en el piso de arriba. Si hubiera ladrado una vez, los habrían descubierto en su adulterio. Justo en ese momento, llegaron noticias sobre BCH Nuit, lo que lo enfureció por la pérdida de la pintura, y lo hizo estar más alerta sobre el tal LC Tubin. Al día siguiente, THC Luan decidió darle un regalo de cumpleaños a su hija, anunciando ante todos los accionistas que Tubonan asumiría el cargo de directora de la Galería de Arte. Sin embargo, BCH Nuit llegó justo en medio de la reunión y reveló que era la hija ilegítima de él. Luego los dos negociaron un intercambio, él se quedaría con la pintura de su madre y ella obtendría el puesto de directora de la galería. Al menos él tendría dos opciones en el futuro, mientras que ella ahora solo lo tenía a él como su único familiar en el mundo. Al escuchar la noticia, Bonan se quejó, negándose a aceptarlo, por lo que su padre tuvo que convencerla con dulces palabras, diciéndole que la persona en el puesto de directora era la famosa propietaria de la Galería Naman, que ella era una mujer talentosa y que al estar a su lado la ayudaría. Además le aseguró que era solo un título y que todo era para ella, que no solo la galería, sino también el grupo empresarial completo, sería suyo en el futuro. Pero cuando el chico confirmó la verdadera identidad de BCH Nuit, ella también se convirtió en un objetivo en su plan para vengarse de THC Luan. Al día siguiente, BCH Nuit se presentó a tomar su nuevo puesto. Desde el primer momento, Tubonan la atacó verbalmente, diciendo, ¿y que si eres un poco guapa? No sé cómo conseguiste este puesto de directora, pero con solo mirarte sé que no eres una persona decente. Pero BCH Nuit no se dejó intimidar, y le respondió que nuestra relación, la entenderás mejor en el futuro. También anunció una bonificación para todos los empleados como regalo de bienvenida y nuevas reglas, como la prohibición de llevar perros y gatos a la galería de arte, lo que hizo que Bonan se enfureciera tanto que casi vomitó. Bonan, molesta, puso las cosas de su perro en el maletero y llamó a su novio para desahogarse, pero él estaba en una reunión. Inmediatamente le ordenó a alguien que cancelara todos los contratos con los artistas para poner a BCH Nuit en una situación difícil. Pero BCH Nuit rápidamente contraatacó, planeando reclutar al genio pintor y asistiendo a una subasta de arte. Allí el misterioso chico reapareció y secretamente arruinó su plan al incitar a otro hombre rico a subir el precio, haciendo que ella perdiera la pintura de L. Confundida, lo persiguió hasta el baño de hombres para pedirle una explicación, preguntándole para quién trabajaba que se atrevía a arruinar sus planes, pero solo recibió una respuesta fría, porque me dio la gana. Él se fue pero continuó investigando lo que vio en el bolso de ella, que resultó ser unos lentes de contacto para daltónicos rojo-verde. Mientras tanto, Bonan llevó a su novio para presentárselo a su padre. Frente a él, NGBC era cariñoso y atento con su novia, pero al agacharse para recoger los palillos de la madrastra de su futura esposa, la tocó de manera seductora. Otro día, en la galería, BCH Nuit revisaba las solicitudes para el puesto de asistente, y tan pronto vio el nombre y el rostro de LCL, arrugó la hoja y la tiró al suelo. Sin embargo, él apareció de repente y ella comenzó a burlarse, diciendo que no era digno, a lo que él se acercó y le susurró al oído, te arrepentirás si no me contratas. Luego se marchó con calma, y poco después, ella recibió un mensaje que decía que la pintura de la subasta de L del día anterior era falsa, por lo que lo persiguió de inmediato hasta el ascensor. Agradecida por su ayuda, pero aún desconfiada, ella no quería aceptarlo como su asistente. Él la amenazó diciendo, ¿podrías mantener tu puesto si se supiera que la famosa directora de la prestigiosa galería de arte es daltónica de nacimiento?
¿Podrías seguir en este negocio? Ella tuvo que aceptar, y le dijo que empezaría a trabajar al día siguiente y que no se le permitía llegar tarde o sería despedido. En ese momento el ascensor se averió de repente y quedó atrapado entre pisos, lo que provocó que BCH Nuit, que se sentía mareada, se desmayara y cayera sin querer en los brazos de LCL. Al principio pensó que ella estaba usando sus encantos, pero al ver su rostro pálido, se apresuró a llamar a seguridad. Cuando el ascensor volvió a funcionar, él la cargó para sacarla de una manera tan natural y dulce como si se conocieran de toda la vida. Al día siguiente LCL llegó a la empresa para su primer día de trabajo, pero lo detuvieron en la entrada porque su nombre no estaba en la lista de empleados. Sin otra opción, tuvo que usar una táctica, encender un cigarro para distraer al guardia y colarse. Luego la persecución para alcanzar a la jefa lo dejó sin aliento, ya que ella, sin piedad, dejó que la puerta del ascensor se cerrara justo frente a él. Incluso presionó números al azar para evitar que el ascensor regresara al vestíbulo, por lo que él tuvo que correr por las escaleras para llegar a tiempo. Sin embargo, sin darle tiempo para descansar, BCH Nuit le dio una serie de tareas insignificantes, a veces comprar el almuerzo, otras ir por café, recoger la ropa de la tintorería, y recibir paquetes, tratándolo como a un simple peón. Todos pensaron que se rendiría, pero mientras esperaba el café, LCL le envió un mensaje a ella con la identidad del pintor. BCH Nuit se alegró mucho de recibir una respuesta de la persona que esperaba. Pero esa felicidad no fue suficiente para que dejara de molestar a LCL. Después, bajo el nombre de él la invitó a su lugar de trabajo, pero sin revelar su rostro. A través de una conversación con su mejor amigo, descubrimos que él fue quien puso la pintura falsa en la subasta para ponerla a prueba, para tenderle una mano y ganarse su confianza. El objetivo final de él era la pintura que su madre había dejado, la cual podría estar relacionada con la muerte de sus propios padres. Afuera, BCH Nuit esperó mucho tiempo sin ser invitada a entrar, se dio la vuelta para irse y se cayó, por lo que se vio obligada a llamar a LCL para pedirle ayuda. Él sintió lástima por ella y la cargó para llevarla a casa, mientras ella se quejaba todo el camino sobre el extraño gusto de él, sin imaginar que él era la persona que la estaba cargando. Al regresar a su oficina, él le curó suavemente la herida, y ella ya no sentía ninguna mala voluntad hacia él. Entonces ella lo invitó a que la acompañara al día siguiente. Él aceptó de inmediato y le dijo que como su asistente, estaría disponible para ella 24/7. Al día siguiente ella lo llevó al lugar de trabajo de él y sin piedad, usó una cosechadora para limpiar el campo de arroz alrededor del taller. A LCL le dio un ataque de ira, pero se lo tragó. Además, ella lo invitó a beber para celebrar. Él quiso llorar a gritos, pero después de emborracharse se calmó. Cuando ella se durmió, LCL la llevó a casa. Mientras ella dormía, él aprovechó para buscar pistas sobre la pintura, pero antes de que lo descubrieran, se apresuró a prepararle con cuidado y amabilidad una sopa para la resaca y se retiró sin hacer ruido. Cuando BCH Nuit se despertó se quedó aturdida, recordando cada una de sus acciones. En ese momento empezó a sospechar, ¿será que LCL es TNG Duitan? ¿O me equivoqué, será él? A la mañana siguiente ella publicó un anuncio ofreciendo una recompensa por información sobre el paradero del genio pintor L, sin saber que se convertiría inmediatamente en una de las búsquedas más populares. Celosa, Tubonan contrató a alguien para manipular el ranking de búsqueda y desprestigiarla, pero el resultado fue el opuesto. Fue ella la que se volvió viral gracias a un contraataque silencioso de LCL. Cuando Bonan, furiosa, intentó abofetear a BCH Nuit, LCL protegió a su jefa, agarrándole la mano firmemente y sin soltarla. Solo lo hizo cuando BCH Nuit le hizo una señal, lo que obligó a Bonan a retirarse, furiosa y sin olvidar lanzar una amenaza antes de irse. Justo después de ser expuesta en las búsquedas virales, Tubonan, con el apoyo de su novio, se encargó de la gestión de medios y se apresuró a preparar el proyecto para el primer aniversario de la galería. En la reunión, presentó su plan de forma muy fluida, lo que hizo que todos confiaran temporalmente en ella y le dieran control total sobre el proyecto. Pero antes de que pudiera celebrar, BCH Nuit entró y con frialdad, declaró que invitaría a L, el genio pintor, por lo que también tenía derecho a competir por el proyecto. Lo que dijo dejó atónito a LCL, quien, enojado, la apartó y la cuestionó sobre si ya había encontrado a L para decir algo así. Ella sacó un mensaje de un impostor de L para engañarlo, y él, furioso, le preguntó si sabía que había una línea muy fina entre la verdad y la falsedad, y qué pasaría si el verdadero L aparecía para desenmascararla. Ella solo se rió y le dijo que eso era exactamente lo que ella esperaba, pero él no sabía que BCH Nuit ya sospechaba que él era a quien estaba buscando. Esa noche BCH Nuit regresó a casa y la nostalgia por su madre la invadió, haciendo que las lágrimas fluyeran sin parar. Inmediatamente puso a alguien a vigilar los movimientos de L para confirmar su suposición. Llegado el día de la gran ceremonia del primer aniversario, Bonan le dio la vuelta a un reloj de arena y anunció que cuando la arena terminara de caer, la jefa BCH Nuit firmaría un contrato con el genio pintor L. Al mismo tiempo LCL llegó para llamar a BCH Nuit e ir a la ceremonia antes de que fuera tarde, y a pesar de que L no asistiría, ella dijo que la persona que quería ya estaba allí en ese momento. Él lo negó rotundamente, pero a ella ya no le importaban sus palabras. A pesar de haber presentado pruebas de que él era L, ella dijo: no importa, si yo digo que alguien es L, entonces lo es.
Justo cuando la arena del reloj de arena estaba a punto de acabarse, Tubonan apareció y declaró que la jefa BCH Nuit probablemente había roto su promesa. Mientras ella se jactaba de tener un contrato con otro artista, BCH Nuit salió con un contrato en la mano, anunciando que las pinturas de él se exhibirían en la oficina a partir del día siguiente. Esa noche, al ver la grabación de la ceremonia, LCL se sintió inquieto. Le pidió a su amigo que encontrara una forma de venderle la pintura verdadera a BCH Nuit para que ella pudiera exhibirla legítimamente. A la mañana siguiente BCH Nuit llevó a LCL a tomar fotos. A él le incomodaban un poco las cámaras, pero a ella le gustaba mucho mirar sus fotos. Ella le preguntó si tenía algún secreto oculto, él se sintió un poco incómodo y salió enojado, pero en cuanto ella le dijo que necesitaba que la llevara a algún lugar, él se ofreció a llevarla con entusiasmo. En el camino, ella lo sorprendió llevándolo a un nuevo estudio de pintura, al que llamó un regalo especial. Cuando ella le pidió que intentara pintar, el resultado fue insoportablemente divertido. Pero ella le dijo que el callo debajo de su dedo meñique era una señal de haber sostenido un pincel durante mucho tiempo. Desde que Bai Yue puso el pincel en su mano, Luli comenzó a pintar en serio, pero no pasó mucho tiempo antes de que de repente se sintiera mareado y cayera al suelo. Ella lo llevó rápidamente al hospital, donde el médico le diagnosticó un trastorno de ansiedad. Cuando le recordaron un gran trauma psicológico, Luli lo usó como excusa para demostrar que no era un fantasma, lo que conmovió a Bai Yue y ella lo tomó de la mano para consolarlo. Pero ella no se rindió en su búsqueda de la identidad del fantasma, haciéndolo continuar haciéndose pasar por el fantasma. Mientras tanto, Su Baoyan comenzó a sentir celos porque toda la atención del público estaba centrada en Bai Yue. A instancias de su novio Yang Bei, ella decidió cambiar el cuadro del fantasma, que estaba almacenado. Sin embargo, justo antes de que el cuadro fuera presentado a la prensa, Luli le advirtió a tiempo a Bai Yue que era falso. Resultó que él había movido silenciosamente el cuadro real a otro lugar para protegerla. El vidrio lleno de sangre enviado a su casa la asustó. Su Silun se apresuró a salir corriendo para ver si su hija estaba bien. Pero al ver el cuadro falso, sospechó. Por otro lado, Yang Bei continuó sugiriendo un nuevo plan para derribar a Bai Yue. Al día siguiente en la exposición, Su Baoyan acusó públicamente a Bai Yue de ser daltónica y no ser digna de ser la directora de la galería de arte. Bai Yue se sintió como si le hubieran echado un cubo de agua fría encima, y pensó que solo Luli conocía ese secreto. Ella lo miró y se preguntó si él la había traicionado. Entonces Luli se dio la vuelta y se fue. Ella estaba extremadamente decepcionada, pero tuvo que levantarse por sí misma. Ella admitió ante la prensa que era daltónica de nacimiento, pero luego Luli llegó a tiempo con el cuadro del campo de arroz maduro, el lugar de donde él la había cargado de regreso de la casa de Eo. Ella recordó sus palabras y su descripción del cuadro lleno de viento y el aroma del arroz. Aunque era daltónica, podía sentir el arte a través del sonido, el olor y el tacto. También anunció que la próxima exposición tendría un tema para personas daltónicas, y que Eo también asistiría. Pero pidió a todos que protegieran la privacidad del artista, lo que también es una forma de respetar el arte. Todos la elogiaron, mientras que Su Baoyan se tragó una gran píldora de ira. Sin embargo, un nuevo obstáculo surgió con el rumor de que era la hija ilegítima de Su Silun. Ella no supo qué responder, porque le había prometido mantener su identidad en secreto. Luego él se acercó y pidió permiso para no hablar de asuntos personales en esta exposición. Aunque escapó del cerco de la prensa, Baoyan se acercó para bloquear el camino de Yue e intentó golpearla, pero Yue no se contuvo. Especialmente cuando su madre fue insultada, pero tan pronto como vio que Su Silun se acercaba, dejó que Baoyan la abofeteara, lo que enfureció a él, quien la echó de regreso a casa. Para una princesa que había sido mimada desde la infancia, esto era algo que ella no podía aceptar. Después solo quedaron él y Bai Yue. Él vio a su hija ilegítima con lágrimas en los ojos pero no mostró compasión, e incluso la llamó a la habitación para regañarla, culpándola de haber roto el acuerdo. Él le dio este puesto, pero a cambio ella no debía revelar la relación entre los dos. Ella negó que ella fuera la responsable de esto porque para ella, esto era más perjudicial que beneficioso. Ella pidió otra oportunidad para demostrar su valor para él y el grupo. Su Silun pensó por un momento y luego aceptó darle una única oportunidad. Justo cuando él se fue, Luli entró apresuradamente fingiendo preocuparse por ella, y le preguntó si necesitaba que investigara quién había difundido este rumor. Pero ella dudó por un momento, ¿sería él? Ella juró que si supiera quién era esa persona, no la dejaría en paz. Luego de repente comenzó a llover, y Yue recordó que había muchas pinturas de artistas menos conocidos que estaban exhibidas al aire libre, así que corrió a guardarlos y luego a secarlos. Luli vio que ella atesoraba el arte y el talento de los demás, se sintió muy conmovido, pero luego vio la cámara tomando fotos sin parar. Se dio cuenta de que era una estrategia de medios de ella, su imagen estaba bien pensada, la emoción se convirtió en un resfriado. Luego, esperándola por mucho tiempo, se quedó dormido. A la mañana siguiente el exnovio de Bai Yue apareció, lo que la confundió, y Luli tuvo que ir rápidamente a rescatarla.
Esa noche ella bebió vino y recordó viejos tiempos, y de repente pensó en Luli. Al mismo tiempo, Susilun consoló a su hija biológica, prometiendo investigar a la persona que difundió los rumores y también la identidad de Luli. Al día siguiente, Bai Yue y Luli fueron a ver al artista An Yao, para buscar el cuadro de margaritas que estaba causando revuelo en el mundo del arte. Pero ¿quién iba a saber que esta coleccionista era una chica joven, exigente y autoritaria, que solo le dio la tarjeta de presentación de su asistente a Bai Yue para que se pusiera en contacto con ella? Inesperadamente, cuando se fue, ella la llamó para preguntar. Resultó ser Songjun, su exnovio, quien recibió la noticia al mismo tiempo. Susilun inmediatamente le asignó la tarea a Baoyan de ir a ver a An Yao, para entrenar a su niña mimada y para ver quién era más capaz. Porque de todos modos, el cuadro pertenecería a su galería de arte Silun. A la mañana siguiente, Bai Yue se subió al auto de Songjun y se fue. Luli se sintió un poco irritado, la siguió inconscientemente pero seguía poniendo la excusa de que era por trabajo. Aprovechando que Songjun quería reavivar el romance con Bai Yue, Luli irrumpió para arruinarlo, y luego ambos se enzarzaron en una disputa. Luli quería inmiscuirse y comer pastel y beber té para molestar. El exnovio reveló que para comprar la pintura, tenían que ayudar a An Yao a encontrar un tipo de mineral, que incluso él como asistente, no sabía qué era. Al oír eso, Luli puso la excusa de ir a buscar el mineral, instando a Bai Yue a levantarse y marcharse. Casualmente Su Baoyan también acababa de llegar, diciendo que era la representante del grupo Su y que quería colaborar. Después tanto Luli como Yang Bei les dijeron a Bai Yue y Baoyan que el mineral en bruto no era para la colección, sino para hacer pigmentos de pintura hechos a mano. La carrera por encontrar la piedra mágica comenzó oficialmente. Por sugerencia de Luli, Bai Yue lo siguió a un mercado nocturno donde se rumoreaba que se vendían muchas piedras preciosas utilizadas para hacer pigmentos. Los dos recorrieron un puesto tras otro, sopesando cuidadosamente y luego, inesperadamente, eligieron una piedra que se estaba usando para sostener una mesa. La simple razón que él dio fue que era la más similar a la que el artista An Yao había mencionado. Cuando Luli siguió a la dueña adentro para buscar más piedras, Bai Yue notó que alguien la estaba siguiendo y se fue en silencio. Afortunadamente al final del camino, se encontró con Luli esperándola. Verlo la hizo sentir menos asustada, él la consoló suavemente. No te preocupes, yo estoy aquí. Poco después se reencontró con Luli y los dos fueron a la casa de An Yao para darle la piedra. Pero para su sorpresa, Su Baoyan ya había llegado. Ambos lados trajeron piedras que An Yao aprobó, lo que lo hizo dudar y no poder elegir. Sabiendo que ya no tenía la oportunidad de comprar el cuadro, Bai Yue, con astucia, dijo que había renunciado a la pintura de margaritas, porque sabía lo que significaba ese cuadro para una maestra coleccionista como ella. Estas piedras de colores eran solo un regalo, por su admiración por el persistente proceso de restauración de pinturas antiguas. Después de que Bai Yue se fue, An Yao declaró que no vendería ni exhibiría esa pintura. Su Baoyan, irritada, la persiguió y le preguntó, y la hermana Yue dijo que lo que yo no puedo tener, nadie más lo tendrá. Viendo a Baoyan tan furiosa, Bai Yue se sintió feliz todo el camino, pero de repente la llanta de su auto explotó. Ella estaba ansiosa por regresar a la galería de arte porque tenía trabajo. Pero Luli le aconsejó que se relajara, respirara y mirara el paisaje circundante para recuperar el ánimo. En el camino de regreso, las llantas del auto de Luli fueron pinchadas, los dos se quedaron en el borde de la carretera charlando. En ese momento de silencio, se dijeron palabras honestas, y luego se acercaron gradualmente como si estuvieran a punto de besarse, pero en el último minuto, él se detuvo. Porque el pasado estaba allí, su padre era Susilun, el enemigo de él. Al mismo tiempo, en la casa de la familia Su, el señor Susilun tenía un dolor de cabeza debido a los problemas que rodeaban a los medios y a su hija Baoyan. Su astuta esposa ideó un plan: rápidamente busquen un buen marido para Bai Yue. Para que ella se vea atada a la vida matrimonial y ya no tenga la energía para inmiscuirse en lo que le pertenece a Baoyan. Susilun le pidió a su esposa que le sugiriera algunos candidatos prometedores. Ella inmediatamente mencionó al jefe Wang, que tenía un hijo rebelde, y con la personalidad de Yue Bai, seguramente podría controlarlo para ayudar al jefe Wang. Esto también ayudaría a la corporación Su a conseguir un gran negocio, aunque en realidad sería más preciso decir que su madre conseguiría un gran negocio. Mientras tanto, el joven maestro Wangan estaba de fiesta con un grupo de bellezas cuando escuchó que su padre venía a buscarlo. Entonces corrió de cabeza por la puerta trasera, sin saber que su viejo amigo Luli ya lo estaba esperando allí. Él le advirtió que no se metiera con la capa Yue Bai. Wangan no entendió quién era ella, una azafata o una masajista o algo así, y Luli le dio una lección. Wangan estaba furioso, desde pequeño Luli lo había dominado, ahora tener a la mujer de Luli era como una venganza. Luli le advirtió que si su padre se enteraba de la cantidad de dinero que debía en el casino, sería expulsado de casa con seguridad. Wangan rogó que no se lo dijera a su padre, y que le obedecería. Este matrimonio definitivamente no se haría. Pero Luli fue a recoger a Yue, y ella insistió en ir a ver a su prometido, y no lo dejó entrar. Y una vez allí, la hermana Yue, sin decir una palabra, tomó una botella de vino y la estrelló contra el suelo, rompiéndola. Y los jóvenes que la estaban molestando se callaron como si hubieran visto un tigre.
Ella llamó a Wang An a su lado, lo abofeteó y se fue. Ella pensó que esta bofetada lo haría odiarla y rechazar el matrimonio. ¿Quién iba a saber que al día siguiente él contrató a un grupo de jóvenes, con flores en sus manos, gritando, Yue Yue, cásate conmigo? Tan pronto como vio a Yue Bai salir, corrió hacia ella y le dijo que en toda su vida, solo su madre se había atrevido a golpearlo, además de ella, y que había prometido casarse con alguien exactamente como su madre. Él estaba decidido a perseguirla hasta el final. Luli, que estaba cerca, lo escuchó todo, y luego esperó hasta que Wang An estuviera solo para golpearlo. Te dije que no te metieras con la capa Yue Bai, dijo él. Necesito a una chica así a mi lado. A pesar de que todos sus actos malos fueron expuestos, y de que Luli le dijera a su padre para que lo echara de casa, él estaba decidido a conseguir lo que quería por una vez. Si eres tan bueno, compite de manera justa, dijo. Luli se congeló, nunca se había sentido tan cobarde. Después de eso se quedó al lado de Yue Bai, y cada vez que veía a Wang An, la protegía, poniendo excusas para que ella no lo viera. Cuando Wang An le dio flores y la invitó a cenar, él se interpuso con su auto entre ellos dos, la recogió y tiró las flores justo delante de Wang An. Cuando el joven Wang envió flores de nuevo, Yue Bai las aceptó, y también había una invitación a cenar. Luli la detuvo porque Wang An era un mujeriego empedernido. Ella lo miró directamente y le dijo que el propósito de este matrimonio era por interés. Tal vez si se convierte en nuera de esa familia, obtenga una gran fortuna. Su Silun también la miró con otros ojos. Él se sintió herido, y le preguntó si lo amaba. Ella le preguntó qué era el amor. Ella no lo odiaba, tal vez si vivían juntos, el afecto surgiría. Luego ella se fue, él sintió un dolor indescriptible, regresó y miró sus fotos y reflexionó sobre los recuerdos con ella. La bebida lo hizo sentirse ebrio, pero le resultaba difícil olvidar esta realidad. Se dio cuenta de que en medio del odio, se había enamorado de ella. En ese momento Bai Yue había llegado al restaurante para encontrarse con Wang An. Tan pronto como él la invitó a cenar, le ofreció un anillo de compromiso, mientras que Luli ya había reconocido sus sentimientos, y se apresuró en su auto como un cohete hacia allí. Pero en ese momento, Yue Bai rechazó el anillo de Wang An. Ella le dijo que se sentiría culpable consigo misma y con él, por lo que no podía aceptar este matrimonio. Wang An se enfureció y le preguntó si era por ese Luli. Ustedes dos son un chiste, tienen sentimientos el uno por el otro pero no los admiten, y encima me hacen ser el actor de reparto que allana el camino. Ella le devolvió el anillo, él le dijo que era un regalo de bodas para los dos, que no olvidara invitarlo cuando se casara, y se fue. Justo cuando ella sostenía el anillo en su mano, Luli llegó, y él le pidió que lo reconsiderara, que no fuera tan tonta. Ella le preguntó por qué él se acercó para besarla, pero se dio cuenta de que estaban siendo fotografiados a escondidas. Él entendió el problema, era ella de nuevo realmente astuta, lo había engañado para que viniera aquí. Ella admitió que él era su asistente. Ahora para rechazar el matrimonio con la familia Wang, debo usarlo al máximo. Actuaron como una pareja amorosa y de inmediato la noticia estuvo en primera plana. La prometida de Su Sijin se enojó porque se arruinó su negocio con la familia Wang, mientras que Su Sijin mantuvo la calma y le dijo que llamara a Bai Yue. Inmediatamente Bai Yue trajo a Luli para presentarlo. Tan pronto como vio a su enemigo, la esencia de sus padres reapareció de forma obsesiva. Reprimió su ira y lo siguió al piso de arriba. Él le advirtió que no soñara con obtener nada de la familia Su y agregó que Bai Yue solo llegaría hasta ahí al elegir a Luli en lugar de a Wang An. Él fue firme en que había subestimado a la pequeña Yue. Él reprimió bien su ira y sonrió, respondiendo que esperaba que él tuviera razón. Cuando todos estaban a punto de cenar, Luli dejó de admirar las pinturas en su habitación. No se sabía por qué había una flor entre la red de patas temblorosas. En la cena, Bao Yan seguía burlándose de Bai Yue, diciendo que ni los perros la querían. ¿Quién iba a saber que este perro ladrón era muy obediente con la hermana Yue, lo que hizo que Bao Yan se pusiera de ojos saltones de frustración? Después de la tensa cena, Luli aprovechó que la pequeña Yue se durmió. Él quería ir a escondidas a la sala de arte de Su Sijin. Pero justo al salir de la puerta Yue encendió la luz, y Su Sijin preguntó en voz alta qué pasaba. Luli se quedó paralizado como un ladrón atrapado en el acto. Bai Yue dijo que quería agua y le pidió a su novio que fuera a buscarla. Eso le salvó la vida, pero luego sus sospechas sobre su identidad aumentaron. Ella continuó investigando a partir de la pintura falsa del artista el genio de la vez anterior. Inesperadamente obtuvo el nombre de Wang Huye, el falsificador que también había preestablecido al comprador. Entonces ella tuvo que arriesgarlo todo. Ocultó su nombre, hizo una cita con él y le dijo que Wang Huye publicaría sus fotos reales después de la transacción. Luli llamó a Wang Huye, pero ¿quién iba a pensar que este molesto mejor amigo estaba ocupado disfrutando? La gente de Bai Yue estaba preparada para retenerlo y que no contestara el teléfono. Él fue al lugar de la cita a tiempo, pero no esperaba que la persona que lo citó fuera Bai Yue. Ella resumió los eventos que habían sucedido y le preguntó cuál era su verdadera intención al acercarse a ella. Pero él se quedó mudo y no pudo hablar. Ella intentó irse y él rápidamente dijo que podía ayudarla bajo la identidad del artista él.
Pero en realidad no podía pintar, no es que estuviera fingiendo. Pero ella ya no creía una palabra. Ella dijo que lo despedía a partir de ese momento. Además de la pareja que estaba pasando por problemas, Bao Yan y Tang Bei también estaban progresando. Hoy los dos salieron a cenar y ver una obra de teatro juntos. Aunque Bao Yan se durmió durante toda la función, su novio no la culpó en absoluto. Cuando le preguntó por qué le gustaba el teatro y le pidió que le cantara. Tang Bei se metió en el personaje hablando de este pasatiempo especial y cantó con confianza algunas líneas para ella. Bao Yan lo elogió por su talento y luego se emocionó con su historia. Ella intentó cantar algunas líneas, pero lo hizo torpemente. Sin embargo, Tang Bei no se quejó, incluso dijo que le encantaba. Con el cariño de su novio, ella se volvió una persona muy comprensiva. Prometió que a partir de ahora no se volvería a dormir cuando fuera a ver una obra, y también prometió practicar para cantar bien para él. Normalmente Tang Bei se aprovechaba de Bao Yan, pero ahora sentía empatía. Él comenzó a dudar, se inclinó para besar a su novia, pero su amante llamó por teléfono. Bao Yan pensó que él tenía que trabajar y le dijo que se fuera, que ella volvería sola. Cuando Bao Yan regresó y se encontró con Wang Ya, la madrastra de su novia, esta le dijo que el negocio con la familia Wang había fracasado. Ahora no podían compensar el déficit, el dinero transferido por la familia Su al extranjero, tenían que encontrar una manera de encubrirlo, y a ella se le ocurrió la idea de culpar a Bao Yan. Tang Bei leyó los documentos, dudó, pero al ser presionado, se vio obligado a enviar los documentos de forma anónima a Su Sijin. Pero en el camino, lo reconsideró, él era el mundo entero de su novia, y había desarrollado sentimientos por ella. Pero también estaba Wang Ya, que era a la vez su benefactora, su amante secreta, y su socia en el mismo barco desde hacía mucho tiempo. Debe tomar una decisión. En otra parte de la historia, Bai Yue recibió un gran proyecto, pero no sabía que era una trampa de Bao Yan. Accidentalmente Wang Huye descubrió la verdad oculta y rápidamente informó a Luli, pero él aún no podía llamar a Bai Yue. Él corrió a la galería de arte, pero ella no quería verlo. Poco después, los periódicos informaron que ella estaba usando la galería de arte para lavar dinero, pero ella seguía muy confiada, presentó pruebas a la prensa y dijo que encontraría al culpable, y que su representante legal trabajaría con los periodistas. Luego pasó con confianza junto a Bao Yan y dijo, el que ríe último es el que gana. Resultó que ella había creído las palabras de Luli para usar sus propias armas contra él, para darle una lección a la vil Bao Yan. Él dijo que a partir de ahora revelaría su identidad y prometió no volver a engañarla, porque ambos tenían un objetivo en común, la familia Su. Aunque por ahora no podía explicar la situación, le mostraría su sinceridad. Así que se reconciliaron, pero en ese momento Su Sijin llamó a Yue para que volviera. Él la culpó de causar la pérdida de innumerables activos de la familia Su, ya que las acciones se habían evaporado debido a esos asuntos insignificantes. Justo en ese momento, Luli se reveló como el artista él, y dijo que su novia era Bai Yue. Dijo que esta era su muestra de sinceridad para ayudarla. Esto hizo que Su Sijin la perdonara una vez más, al ver que todavía era valiosa para explotar. Finalmente el documento anónimo llegó a manos de Su Sijin. Allí había enormes sumas de dinero gastadas en vano, firmadas por la propia Bao Yan. Él se enfureció. A pesar de mimar a su hija al máximo, no pudo evitar darle una bofetada a Bao Yan. Incluso Tang Bei, que estaba abajo, pudo escuchar el golpe. Él necesitaba una explicación clara, pero Bao Yan corrió escaleras abajo para pedirle a su novio que absorbiera el golpe por ella. Pero si no perdonaba a su propia hija, mucho menos a su novio. Si no era su peón, no tenía voz. Él ordenó que Bao Yan fuera confinada en casa, y echó a Tang Bei y al perro de ambos. Bao Yan sabía que su padre era peligroso cuando estaba demasiado enojado, así que le dijo a su novio que se llevara al perro y se fuera. En ese momento de repente llovió, Tang Bei abrazó al perro y se quedó afuera bajo la lluvia. Sabía que le había fallado a su novia. Ella había confiado en él incondicionalmente, firmando todos esos documentos sin leerlos. Bao Yan también lo miró preguntándose por qué la trataba así. Mientras tanto, Bai Yue aprovechó esta oportunidad para imponerle una condición a Su Sijin. Perdí una buena suma de dinero para silenciar a la prensa. Él preguntó qué quería, a lo que Bai Yue sugirió que si él quería proteger a Bao Yan, debería enviarla al extranjero para estudiar por un tiempo. Sin más opciones, él aceptó. Y Tang Bei finalmente llegó a casa, donde Wang Ya lo esperaba. Preguntándose por qué había llegado tan tarde, ¿te ablandaste con Bao Yan? ¿Te compadeciste de ella? Tang Bei lo negó diciendo que solo la quería a ella, y que la responsabilidad de alimentar a este perro ladrón era para poder volver a aprovecharse de Bao Yan. En la galería de arte, Bai Yue estaba discutiendo con Luli la organización de una exposición de arte para artistas menos conocidos, y luego patrocinar a artistas en circunstancias difíciles. Ella dijo que de niña soñaba con ser artista, pero su daltonismo no se podía curar. Ahora que tenía la posibilidad, ayudaría a otros a cumplir sus sueños, como si se ayudara a sí misma. Luli dijo que ella siempre hablaba de beneficios,
pero que su corazón era tan puro como el de un ángel. Luego, justo después de que se fueran de la galería, Tang Wei se coló, buscando cualquier cosa que pudiera explotar para derribar a Bai Yue. Y encontró un nombre, el del pobre artista Miluo. No se sabe qué truco usó para que la prensa murmurara que Bai Yue había organizado una exposición para oprimir a ese pobre artista, lo que lo llevó a retirarse del mundo del arte. Luli quería ayudar a Bai Yue, pero ella dijo que encontraría su propio camino, y le prohibió buscar a ese artista o salir a dar explicaciones. Él la ignoró y usó sus propios métodos para buscar a Miluo, descubriendo accidentalmente que tenía muchas cicatrices en las manos, como si se las hubiera hecho a sí mismo debido a una enfermedad. Él le dijo que su verdadero propósito al venir era que Miluo corrigiera la información, para devolverle la reputación a Yue Bai. Él entendía que las personas con enfermedades psicológicas le temen a los rumores, a la sociedad, a muchas cosas, y luego se lastiman a sí mismas, pero él necesitaba proteger a la persona que amaba, Yue Bai. Miluo le reveló que la señorita In ya lo había buscado antes, pero al conocer la situación de Miluo, ella se sintió conmovida, y guardó silencio, soportando las críticas de la prensa sin dar ninguna explicación. Él no esperaba que su comportamiento tímido e indeciso afectara a la señorita In y a la galería de esa manera. De todos modos, no podía dejar de inclinarse ante la oscuridad. Miluo no podría seguir pintando en paz si no resolvía este asunto. Después él publicó una noticia explicando todo para restaurar la reputación de la señorita In. Debido a esto, Luli y Yue Bai se acercaron aún más. También sabían que este asunto se había vuelto viral porque Bao Yan no se quedaba quieta en casa, por lo que Bai Yue tuvo que acelerar la expulsión de Bao Yan al extranjero. Ella fue felizmente a la villa de la familia Su, abrazó al perro de Bao Yan con una expresión provocadora: mejor deja a este perro ladrón aquí, los viajes en avión son muy arriesgados. Bao Yan se enfureció, lo llamó pero no contestó, así que fue a buscarlo. Luego salió a esperar a ver si su novio venía a despedirla, pero él ya estaba divirtiéndose con Wang Ya. El amor te abre los ojos. Pero Tang Wei no era alguien fácil de tratar, él y Wang Ya estaban planeando cómo enfrentarse a Yue Bai. Él apuntaría a Luli, su asistente. No se sabe de dónde sacó la información, pero fue a ese campo de arroz y se hizo amigo de Wang Huye, lo emborrachó y le sacó información sobre él. Solo con unas pocas palabras sobre la pasión por el arte, poco a poco, él fue extrayendo toda la información que pudo. También vomitó la historia de que ahora él ya no podía pintar. No es que temas a un enemigo fuerte, sino a un compañero de equipo estúpido. Al regresar, Tang Wei le contó todo a Wang Ya. Al día siguiente la prensa informó sobre el artista él, diciendo que no era un genio, sino un inútil. El pasado del accidente de sus padres también fue sacado a la luz para ganar simpatía. No podía volver a pintar y aún así firmó un contrato exclusivo de alto valor con la Galería de Arte Susijin, lo que era un fraude. Debido a esta noticia, las acciones de Su cayeron bruscamente. Susijin obligó a Bai Yue a romper con Luli, a romper con el estafador que se hacía pasar por el artista él. Pero ella le suplicó que le diera tiempo para encontrar al autor intelectual detrás del complot. Él tuvo que dejarla manejar este asunto lo más rápido posible. Apenas bajó, se burló de la concubina de él, diciendo que sabía que ella era la responsable de esto. Luego intentó llamar a Luli sin éxito, y recibió un mensaje de texto de Wang Huye. Él le rogó llorando a Bai Yue que pensara en algo, sabía que se había equivocado, que se había dejado seducir por un familiar y por eso había perjudicado a su amigo. A través de la descripción de Wang Huye, Bai Yue se dio cuenta de que era Tang Wei, no pensó que él amara tanto a Bao Yan. Que hiciera todo esto para vengar a su novia, ella no sabía que él y Wang ya eran cómplices, y luego Wang Huye le dio la llave de la casa de Luli. Él dijo que ya no tenía cara para ver a Luli, y le pidió a Bai Yue que fuera a consolarlo para que no se emocionara demasiado y cometiera una locura. Cuando ella llegó, Luli pensó que era Wang Huye quien regresaba, así que lo regañó fuertemente, pero ella intervino. No esperaba que el edificio al que había ido a buscar a él por primera vez fuera la casa de él se dio la vuelta, sonrió y se disculpó con ella, pero ella dijo que ya había cosechado todo el arroz de su casa, así que lo consideraba saldado. Luego ella cuidadosamente le preguntó si planeaba seguir pintando, pero Luli ya no confiaba en sí mismo, ella lo animó mucho, pero él solo se sintió mejor por un momento. Desde entonces, cada vez que tocaba el pincel y las pinturas, comenzaba a sufrir de ansiedad y estrés, esta vez incluso enloqueció y lo destruyó todo. Se sumergió en la bañera, mirando sus manos que no podían seguir pintando. ¿No era un pintor así un perdedor? White Moonlight lo llamó muchas veces sin éxito, así que fue en persona, presenció la escena desastrosa de Lucas y se le acercó suavemente para preguntarle si tenía frío. Pero Lucas parecía haber perdido la cabeza, la atrajo y la besó a la fuerza. Ella lo rechazó queriendo ir a buscarle ropa, pero él la arrastró a una relación apasionada. Es cierto que la gente común no puede entender la visión del mundo de los artistas. Después de liberar todas sus emociones reprimidas, Lucas recuperó su buen humor y acarició a White Moonlight que yacía a su lado. Ella dudó un poco, pero aún así se atrevió a preguntarle la razón de su síndrome, diciéndole que no tenía que contárselo si no quería. Luego él le contó que una vez salvó a alguien de un accidente de tráfico,
que no podía soportar ver esa escena, no dijo que fuera similar al accidente de sus propios padres. Tampoco dijo que la persona que salvó del fuego era ella, y que debido a ese incidente su mano también resultó herida y difícil de recuperarse, lo que le hizo perder su capacidad para pintar, además de sufrir ataques de pánico y ansiedad. Tenía miedo de decírselo, que ella se sintiera en deuda con él. Entonces ella le preguntó qué había detrás de la gran cortina negra, él le dijo que era un almacén, que guardaba cosas innecesarias. Si ella supiera que ese lugar era la pizarra del plan de venganza contra la familia Su, y que ella alguna vez fue un objetivo en él, ¿lo seguiría amando? Luego ella lo llevó a respirar el aire fresco y tranquilo de la mañana, le contó que su madre solía decir cuando vivía, que las manos no son lo más importante para un pintor, sino el alma, el corazón. Las manos solo encuentran una manera de expresar lo que el alma siente. A partir de ese día, ella lo ayudó a recuperar sus reflejos de pintura. Ella dijo que las habilidades se pueden mejorar gradualmente, solo se necesita perseverancia, pero él no podía sostener el pincel, lo levantaba y lo bajaba jadeando. Pero ella le dijo que no era necesario sostener un pincel para pintar. Ella tomó un cubo de pintura y lo arrojó sobre un lienzo blanco y varias estatuas, lo invitó a intentarlo, y sin querer reavivó su inspiración artística. Se divirtieron jugando como niños, y luego se enredaron apasionadamente. Cuando el estado de ánimo de Lucas se estabilizó, Wang Hiyue se atrevió a ir a verlo, vestido como un leñador, y se arrodilló en la galería para disculparse con su amigo. Inmediatamente después, White Moonlight, en nombre de la directora de la galería, publicó un comunicado para desmentir todos los rumores sin fundamento sobre el artista Eo, y la pareja Su inmediatamente la invitó a ella y a su novio a cenar en su casa. En cuanto llegó se enfrentó a Wang Ya, inesperadamente sus métodos eran muy inteligentes, para que pueda ayudarla a deshacerse de su Baoyan, así se evita un peligro, porque sé muy bien que esos déficits son obra suya. Wang ya se burló viendo lo que White Moonlight podría hacer, entonces Su Silum bajó, estrechó la mano de Lucas, como si se estuvieran reencontrando ya que ahora era el genio pintor Eo, pero ambos le preguntaron qué le había pasado a sus manos. White Moonlight inmediatamente lo defendió, diciendo que todos los rumores sin fundamento no eran dignos de confianza. Su Silum miró la mirada decidida de White Moonlight, y le recordó que el contrato que estaba a punto de firmar con el jefe Zhou era extremadamente importante. Si no lo logras, renuncia frente al director. Ella respondió con confianza que si lo lograba, pediría un puesto en la junta directiva. Él estaba furioso, pero tuvo que aceptar a White Moonlight. Aunque ella era muy audaz, aún no tenía un plan de batalla, cuando de repente un día el jefe Zhou la llamó, diciéndole que tenía que firmar el contrato con ella de inmediato. ¿Por qué?, se preguntó sorprendida, porque el artista Eo Su Lucas estaba pintando públicamente a la orilla del río. White Moonlight se apresuró a preguntarle a Wang Hiyue la ubicación y se dirigió allí en coche. Al principio Lucas dudaba y se sentía incómodo con el pincel, pero había aprendido a estabilizar su mente y cuanto más pintaba, más rápido se volvían sus trazos. Sus labios también sonrieron, es cierto que el amor le da a uno una fuerza extraordinaria. Cuando dejó de pintar, White Moonlight llegó al escucharla llamarlo, él sonrió y se dio la vuelta para mirarla. Estaba orgulloso de lo que había logrado, una pintura de los dos, juntos, viendo el atardecer. Para agradecerle, había preparado un regalo especial, chasqueó los dedos pero no apareció nada. Exclamó con enojo Wang Hiyue. White Moonlight sonrió, ¿su regalo era Wang Hiyue? En ese momento, un espectáculo de fuegos artificiales estalló a su lado, y los dos se dieron un dulce y profundo beso. Un día Wang Hiyue vino a visitar a Lucas, justo después de enterarse de que White Moonlight había regresado a la familia Su para unirse a la junta directiva. Él lo felicitó, diciendo que era un paso más cerca de su objetivo. Esta frase hizo que Lucas se sintiera deprimido, se había enamorado y había descuidado el propósito de su vida. Mientras tanto, White Moonlight se dirigió con confianza a ver a Su Silum, le entregó el contrato que había firmado con el jefe Zhou. Él también cumplió su promesa y la dejó unirse a la junta directiva de su corporation. Wang ya no se quedó tranquila, decidió darle un gran regalo a White Moonlight. Todos recuerdan que Baoyan una vez planeó anunciar un contrato con el señor Zeng, el día que White Moonlight anunció que había conseguido la pintura de L. Al parecer, su ex asistente, que fue terriblemente maltratado, acosado y oprimido por este señor Zeng hasta el punto de suicidarse. Afortunadamente fue rescatado a tiempo, pero Wang ya difundió la noticia, y toda la culpa recayó sobre la directora White Moonlight. Afortunadamente White Moonlight ya había cancelado el contrato con él, ahora que se encontró con la víctima, Xiao Wei, le pidió que actuara en una obra de teatro con ella. Luego regresó a la casa de la familia Su para ver a Wang Ya, y le hizo escuchar una grabación en la que Xiao Wei revelaba que la persona detrás de su acoso y opresión era la concubina de Su Silum, Wang Ya. Wang ya se quedó boquiabierta al escuchar esto, no esperaba que hubiera un giro así. White Moonlight dijo que la estrategia de ella se le volvió en contra, que se había equivocado de persona, que ella no era tan tonta como Baoyan. Después del incidente, Wang ya quiso ir a explicárselo a su marido, pero él no quiso escucharla ni verla, y le dijo que a partir de ahora no habría más lugar para ella en la junta directiva.
Después de su rotunda victoria, White Moonlight y Lucas celebraron hasta que ella se emborrachó, pero cuando ella se durmió, él la dejó sola y le quitó la llave para acceder a la red interna de la junta directiva de su corporation. Después de revisar una lista de nombres que podría explotar, se detuvo en San-Min, una persona que había hecho negocios con Susilun muchas veces antes de que se estableciera su corporation. Investigó varios casos de lavado de dinero ilegal y quiso usar eso como pretexto para amenazar a San-Min para que revelara la verdad oculta detrás de la muerte de sus padres hace muchos años. Él no estaba involucrado en ese accidente, pero lo que dijo le reafirmó que Susilun era el asesino. Ese año la galería se llamaba Ingwan, y Susilun era el prometido de Ingwan. Le había pedido a San-Min que lavara dinero varias veces para transferir dinero de la familia In a la familia Du. Cuando la familia In se agotó financieramente, se declaró en quiebra, y perdió la galería a manos de Susilun. La galería también cambió a su nombre. Una vez, accidentalmente escuchó a Susilun pelear con Lu Yuan, el padre de Lucas. Lu Yuan quería denunciar los crímenes de Susilun porque quería hacer negocios honestos y limpios. Pero pelearon ferozmente. La última vez que lo vio, Susilun se subió al coche de Lu Yuan para hacer algo sospechoso. Al día siguiente escuchó la noticia de que Lu Yuan y su esposa habían muerto en un accidente automovilístico. San-Min dijo que quería unirse a Lucas para que se vengara de Susilun, sabía que tarde o temprano sería una amenaza para ese viejo zorro. A cambio quería quedarse con la galería, porque tenía la intención de convertir ese terreno en un resort, pero White Moonlight no aceptó. Después de eso Lucas se fue pensando en la historia que acababa de escuchar. Con el corazón ardiendo de venganza, llamó a San-Min y aceptó sus condiciones. Pero él no era alguien fácil, al ver que aceptaba tan rápidamente. Además Tang Bei trajo los libros de auditoría de su corporation, y dijo que no quería nada, solo quería ayudar a San-Min a derrotar a Susilun. San-Min llamó a White Moonlight para preguntarle si le vendería la galería una vez más, pero ella se negó. Él le dijo que nada era imposible y colgó. Debido a esto, White Moonlight volvió a beber y buscó a Lucas para hablar. Le contó todo, que San-Min era un enemigo de Susilun, que quería comprar la galería y la ayudaría a derribar a Susilun si quería, pero ella se negó porque la galería era el trabajo de toda la vida de su madre. Susilun usó trucos para apoderarse de ella y le cambió el nombre. Ella juró que debía recuperarla y devolverle su nombre original. Lucas se sintió conmovido al escucharla. Él le había prometido ayudarla, pero estaba dispuesto a aceptar las condiciones de San-Min. Al día siguiente, mientras desayunaban juntos, se propuso confesarle la verdad. Pero antes de que pudiera decir nada, su teléfono sonó. Del otro lado de la línea le dijeron que había ocurrido algo en la galería. Al llegar, todo estaba destrozado, los marcos de cristal de las pinturas estaban rotos, las pinturas valiosas habían sido robadas, y también había un contrato de compra de la galería con el sello de San-Min. Ella sabía que él había usado trucos para obligar a Susilun a vender la galería, pero no sabía cómo exactamente. Lucas tomó el contrato y dijo que iría a investigar, le pidió que se quedara y mantuviera la calma. Mientras Lucas se iba, Tang Bei llegó, se burló de ella por no saber manejar a su pareja, que cuando algo sucediera no sabría quién la había lastimado. White Moonlight confiaba en que este chico inmaduro no podría hacerle nada a ella y a Lucas, pero cuando él le dejó una bolsa de documentos para que ella entendiera, White Moonlight se dio cuenta de la dolorosa verdad, que ella era solo una herramienta para que Lucas la usara en su venganza contra la familia Su. Inmediatamente fue a la casa de Lucas y al ver los recuerdos que habían compartido, se sintió aún más desconsolada. Entonces, ¿qué había detrás de esa cortina negra? Ella le había preguntado con curiosidad. Él le había dicho que era un almacén. Pero ella entró y había muchas fotos de diferentes personas, y también una foto de ella. De una sorpresa a otra, un plan detallado de cada persona relacionada con la familia Su, y ella era un objetivo en él. En ese momento Lucas corrió de regreso. Te prometí que no te engañaría más. Ella solo le preguntó si todo había sido parte de su plan desde que se conocieron. Él lo admitió, pero cuando trató de explicarse, ella explotó emocionalmente. Desde que su madre murió, nunca había confiado en nadie. Solo él fue la excepción. Ella se dio la vuelta, se secó las lágrimas y se fue decididamente. Él la agarró del brazo y ella le dio una bofetada. Regresó a casa, miró la pintura de su madre y no pudo contenerse. ¿No se habían desvanecido ahora todos sus esfuerzos? En cuanto a Lucas, tomó el pincel y pintó salvajemente. Los trazos caóticos eran su estado mental en ese momento. Al día siguiente, Wang Hiyue le trajo a Lucas algunos documentos que había investigado. Al principio estaba aturdido y no escuchaba, pero en cuanto vio a Tang Bei, sospechó. Fue él quien interfirió en este asunto, por eso San-Min se asoció con él. A causa de los déficits de la última vez, Susilun tuvo que vender la galería a San-Min para compensar las pérdidas. Pero, ¿qué razón tendría él solo? Su Baoyan ya se fue al extranjero, tal vez se asoció con Wang Ya. Solo la concubina de Susilun podría engañarlo tan fácilmente. Mientras tanto, White Moonlight llegó a la reunión de la junta directiva y vio a Wang Ya sentada en la silla del presidente.
Ella dijo que el jefe Su se había ido al extranjero por negocios y le había dado plenos poderes para tomar decisiones allí. Ahora, esos viejos zorros culpan a White Moonlight por perder la galería. Ella aconsejó a White Moonlight que inclinara la cabeza y se disculpara con los mayores, pero ella mantuvo la cabeza en alto y se fue. Lucas corrió por todas partes buscándola, y tampoco pudo comunicarse con ella por teléfono. Luego la conoció en el estacionamiento de la empresa, pero ella no lo escuchó llamarla. Corrió por un atajo para bloquear el frente de su coche y aunque ella lo golpeó accidentalmente, sintió que valía la pena. Afortunadamente Nuit detuvo el coche a tiempo, se bajó y lo apartó del camino. Estaba cansada de regañarlo, pero él la abrazó con fuerza, pidiéndole que le permitiera explicarse por una sola vez. Hizo todo esto con el propósito inicial de vengar a sus padres fallecidos, pero luego la conoció a ella. Ella dijo que desearía no haberlo conocido nunca. Luego se subió al coche y se fue, sin embargo, poco después, cambió de opinión y lo citó en la azotea para la noche siguiente. Luego llegó el momento en que le confesó todo sin ocultarle ni una sola palabra, sobre el accidente de sus padres y sobre el plan para vengarse de THC Luan. También le entregó las pruebas que había recogido de los crímenes de NGBC y VNGA con acento. Nuit BCH, conmovida, tomó su mano y sintió que él también lo había pasado muy mal al tener que engañarla. Pero ella creía que sus sentimientos eran sinceros. A la mañana siguiente, en la reunión de la junta directiva, VNGA con acento estaba siendo elegido por los accionistas para convertirse en el presidente oficial de la junta. Pero Nuit BCH llegó con pruebas de que VNGA con acento había transferido dinero en secreto de THC al extranjero. No solo eso, sino que Tubonan también regresó. Yo soy la persona que posee todas las acciones de mi padre, THC Luan. Incluso él estaba mirando en secreto el rostro de cada persona detrás de la cortina. Cada partida, cada detalle mostraba claramente cómo VNGA con acento se había apropiado y transferido el dinero. VNGA con acento fue desenmascarado, pero su amante no contestaba sus llamadas. ¿Quién iba a pensar que en ese momento, NGBC estaba suplicando el perdón de Bonan? Originalmente ella no quería verlo, pero decidió terminarlo de una vez por todas. NGBC admitió en ese momento que la había engañado, que no era un joven maestro chino en el extranjero y que las cosas que tenía eran falsas. Pero VNGA con acento era su salvador, y él tenía que devolverle el favor, pero cuando la perdió, entendió lo que era el amor. Pero Bonan le dio una bofetada y aún así sintió que no era suficiente, solo que ahora tenía la confianza suficiente para soltarlo. Pero tan pronto como se dio la vuelta, Bonan se desmayó, THC Luan se apresuró a salir para sostener a su hija y echó a NGBC. Justo en ese momento, VNGA con acento también regresó y la llamó a la sala de estudio para hablar. Ella pensó que sería una confrontación física con su esposa, pero en cambio, la invitó a jugar ajedrez. Durante todos estos años, tú has estado a mi lado a través de todo, y la persona en la que más confío eres solo tú. Espero que no hagas nada malo conmigo. Por supuesto, afirmó VNGA con acento con preocupación. Sé de quién son las manos que has manchado de sangre y siempre te guardaré el secreto. THC Luan se puso rojo de ira, pero aún así trató de mostrar que entendía y amaba a su esposa. Dijo que la transferiría al proyecto de construcción en Jiangnam, dándole una vía de escape. VNGA con acento estaba inmensamente agradecida, y al día siguiente lo preparó todo para el viaje. Apenas se encontró con Nuit BCH, la desafió con arrogancia. Con eso no me derrotarás todavía, Nuit. Nuit BCH habló con su amado frustrada, y se preguntó qué tipo de hechizo había usado VNGA con acento en su padre. No solo no fue castigada, sino que también fue transferida y recibió un gran proyecto en Jiangnam. Solo un momento después, la noticia se difundió por todas partes de que el director del proyecto de construcción enfrentaba una pena de prisión por muchas irregularidades. Ahora se dio cuenta de que THC Luan estaba empujando a su joven esposa para que cargara con el crimen en su lugar. Antes fue su madre, ahora es VNGA con acento. LC la consoló diciendo que definitivamente encontrarían el punto débil de THC Luan para vengarse de ambos. Ella recordó la condición para que ella asumiera el puesto de directora de la Galería de Arte, que era la última pintura de su madre. Desde el principio él secretamente envió a alguien a robarla, y ella pensó que eso sería la pista. En ese momento, VNGA con acento se acercó para confrontar a THC Luan, pero él dijo que el número de firmas que ella había firmado eran suficientes para que ella pasara 10 años en prisión. También sabía todo sobre su infidelidad. THC Luan se burló, diciéndole que continuara con su drama con su joven amante, y luego se fue satisfecho. En ese momento VNGA con acento estaba mentalmente inestable, se maquilló muy glamurosamente, se paró en medio de la calle y detuvo un auto para cantar. Después de eso, NGBC también se enteró de que VNGA con acento había sido arrestada, y estaba sufriendo por el odio de Bonan y arrepentido de no haber podido salvar a VNGA con acento. Se sintió abrumado y actuó imprudentemente. Encontró la casa de TN Nuit BCH, la secuestró y le envió un mensaje a LCL para que fuera a buscarlo. Tan pronto como se encontraron, LCL golpeó a NGBC con furia y le preguntó dónde había encerrado a ella. NGBC se rió como un loco y dijo que desde que apareció Nuit BCH, todo se había puesto de cabeza y que ella tenía que pagar el precio.
Recordó que Nuit BCH tenía claustrofobia y la había encerrado en un contenedor en algún lugar de la enorme área con miles de ellos. Antes de que LC le pudiera encontrarla, ella ya estaba en pánico. LC le enloqueció, derribó a NGBC de un puñetazo y fue a buscarla, pero era como buscar una aguja en un pajar. Gritó su nombre desesperadamente y al final, solo pudo confiar en su intuición. Llegó a un área y gritó fuerte, animándola a no temer a la oscuridad, a gatear hasta la puerta del contenedor y empujarla porque no estaba cerrada. Dijo que él la estaba esperando afuera. Nuit BCH pareció escuchar la voz de LCL, trató de calmarse, y gateó a través del dolor y el miedo, pero tan pronto como la puerta se entreabrió, vio una luz de esperanza. Fue LCL, la escena en la que la salvó rápidamente, era muy similar a la imagen borrosa de alguien salvándola en el accidente de coche con su madre ese año. Cuando corrió y la abrazó, ella le preguntó, «¿Eras tú me salvaste en el accidente de coche?» Antes de que él pudiera responder, NGBC condujo un camión de carga grande hacia ellos. LCL solo pudo abrazar a Nuit BCH con fuerza, porque los dos estaban muy altos, y si descendían de emergencia, solo podrían caer y morir. Justo en ese momento Tubonan salió lentamente y bloqueó el camino. NGBC solo pudo frenar de golpe, no podía hacerle daño a Bonan. En cuanto a THC, Luan también se enteró de la noticia, pero ignoró todo. Lo que le importaba en ese momento era la pintura real que la madre de Nuit BCH había dejado. Rompió la pintura falsa y le dijo a su subordinado que supervisara de cerca las acciones de todos. Cuando Nuit BCH regresó, intentó en secreto iniciar sesión en la computadora de THC Luan con su cuenta, pero no pudo, porque tenía muchas restricciones de acceso. Regresó a casa y miró la pintura de su madre, preguntándose cuál era su secreto. LC le la sacó a la luz para verla mejor, y sintió que había un trazo de lápiz diferente en la pintura, así que le dijo que probara a verla con luz ultravioleta, y descubrieron un número. El 7 de diciembre sacó el diario de su madre, el 6 y el 8 tenían palabras, pero el 7 era una página en blanco. Inmediatamente usó una luz ultravioleta para examinarla y descubrió que su madre había querido ocultar estas líneas de acusación por miedo a que THC Luan las descubriera y borrara las pistas. Esa noche Nuit BCH vio que Bonan estaba triste y sola. Temiendo que su media hermana pudiera hacer algo, la llevó a su casa a descansar y le ofreció un poco de leche caliente para que no pasara hambre. Sin embargo, también le advirtió a Bonan que se preparara mentalmente, ya que THC Luan fue quien cometió muchos crímenes contra la madre biológica de Nuit BCH. Con los padres de LCL con VNGA con acento, y quizás con Bonan, él es un buen padre, pero con otros, es un asesino despiadado. La propia Bonan también sintió que su padre era diferente a como solía ser, pero debido al gran afecto que le tenía, ya que la había consentido desde pequeña, no pensó que su padre fuera una mala persona. Pero esa noche, al reflexionar sobre las palabras que NGBC dijo antes de confesar, pasó por la habitación de Nuit BCH con la intención de hablar, pero vio a Nuit llorando mientras abrazaba la pintura de su madre. Y Bonan sintió que quizás su padre se había equivocado. En este momento Tommin llegó para comprar todas las acciones de THC Luan. Parecía que era beneficioso para ambas partes, pero el objetivo era que THC Luan borrara todos sus crímenes y huyera. Él temía que VNGA con acento revelara algo desfavorable, y aunque Tommin pensó que estaba haciendo un trato, también estaba dentro de los cálculos de THC Luan. En cuanto a LCL, para obtener las pruebas de los crímenes de THC Luan que estaban en manos de Tommin, sacrificó la libertad del resto de su vida con un contrato de artista exclusivo de por vida, pero ¿sería eso suficiente para él? Cuando obtuvo la evidencia, felizmente le dio la noticia a Nuit BCH. Nuit BCH también quería que Bonan conociera el verdadero rostro de su padre. Todos estaban esperando en la galería de arte THC Luan, solo esperando a que llegara THC Luan. El viejo todavía estaba muy seguro porque estaba a punto de escapar, pero tan pronto como entró en la oficina del director, vio la pintura real de la madre de Tan Nuit BCH, y su rostro se frunció. Dentro de la habitación, la persona que lo esperaba era LCL, no Nuit BCH. Él confiadamente jugó al ajedrez con él, y se burló al no esperar que Tommin cooperara con el joven artista, ¿qué importaba si era un poco famoso? LC le sacó otro documento. Si se suma la gran cantidad de activos que tiene en el extranjero, ¿qué pasará cuando lo derribe? Efectivamente, THC Luan se enfureció, tiró el tablero de ajedrez y se fue de inmediato, pero Nuit BCH lo estaba esperando y le mostró los resultados de la inspección del coche destrozado en el accidente de ella y su madre ese año. Fue causado por alguien que intencionalmente saboteó los frenos, exactamente igual que la causa del accidente de los padres de LCL. Ella lo cuestionó mucho. Al principio él mantuvo la calma y no admitió nada, pero cuando ella dijo, no eres mi padre biológico, solo eres alguien que se atreve a cometer crímenes pero no a admitirlos, THC Luan perdió la calma. Se enfureció y admitió que había asesinado a su madre y a los padres de LCL, y que si tuviera que elegir de nuevo, lo haría de la misma manera. Y todas esas palabras fueron grabadas por cámaras ocultas. Cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde, un momento de impulsividad que arruinó toda su vida. Justo cuando estaba a punto de irse, Bonan se acercó, ahora ella conocía la verdad, y THC Luan tendría que pagar el precio ante la ley.
Más tarde, en una noche lluviosa, Nuit BCH fue a rendir homenaje a su madre. Se había vengado por ella, pero ¿porque su corazón se sentía tan pesado como la lluvia? LCL se acercó y la cubrió con un paraguas, prometiendo estar a su lado en la tristeza y la alegría. Después de un tiempo, Nuit BCH asumió el cargo de presidenta de la junta directiva, gracias a que Tubonan le cedió sus acciones para poder dejar ese lugar y encontrar una nueva vida. Nuit BCH trabajaba sin descanso, solo esperaba ganar mucho dinero pronto para redimir a LCL y devolverlo a su puesto como su asistente personal. Por eso se dice que a pesar de los malentendidos o el dolor, el amor sigue siendo la luz que guía a las personas en el oscuro camino del odio.